y mis amigos. ¿Cómo están? La alegría que tengo de poder estar una vez más para hacer un videíto. Pero mira, ¿querés que te diga una cosa? Tengo todo preparado, porque ¿sabés lo que vamos a hacer hoy? Rapidísimo. Preparate el mate y ya prende el horno, porque empezamos. Unas galletitas de manzana y canela, riquísimas. Hoy la vamos a hacer versión saludable, sin manteca por supuesto, y lo más saludable posible, pero con azúcar. Pero si vos querés, dejanos en los comentarios porque tengo la otra versión. Las galletitas de manzana y canela sin azúcar y sin harina blanca. ¿Qué te parece? Te quiero, mis amigas y mis amigos los abrazan. Pero prepárate, porque no pasa nada. Es rapidísima esta receta. Prepárate el mate y sin más nada que decir, empecemos ya. Acá estamos con todo preparado. Bueno, mirá lo que vamos a hacer. Es tan fácil la receta. Vamos a usar 2 manzanas. Entonces vos agarras manzana verde, agarramos la manzana, la pelamos, ahí va. Pero yo ya tengo todo preparado. Entonces mira, la pelamos y la cortamos en 4 y hacemos daditos así, de este tamaño, chiquitos, como te guste. Pero también ya lo tengo preparado acá para hacer más rápido. Entonces, 2 manzanas verdes y a esto le vamos a poner, mirá lo que yo pensé, si a vos no te gusta, no le pones un poquito de pasas de uva. ¿Ves que hay poquitito de pasas de uva? Así. Y un poquito de nuez. ¿Ves? Nueces, que acá tengo nueces. Nueces. Agarré un puñadito de nueces y la partí un poquitito, la trituré. Entonces, la manzana combinada con la canela, un poquito de pasa de uva y de nuez queda muy rico. Si vos no querés, no le pongas nada de esto, solamente canela y manzana. Y si no te gusta la canela, porque hay gente que no le gusta, no le pones nada. Y mirá lo que hice, yo lo puse todo así acá. Entonces, ay, se escapó. Ahora le pongo un poco de canela, o un poco, me encanta la canela. ¿A vos te gusta también, Emanuel? Sí. Ay, a mí también. Pero cada uno le pone más o menos lo que quiere. Y te digo otro secretito, un poquito así, poquitito de azúcar. Ahora, yo esta galletita siempre la hago con azúcar mascabo, con azúcar mascabado, que es esta. Es azúcar integral de caña. En mi casa siempre la hago así, pero cuando vos la haces con esto te queda de color marroncito. Hoy la vamos a hacer con azúcar blanca. Ahí está, nada más. Vos tenés preparado esto y ya está, tenés preparado todo. ¿Ves? Mira qué lindo. Igualmente le va a dar un tinte porque la canela siempre ves que es como el color marroncito clarito y te lo tiñe un poco. Ya está. Entonces, una vez que tenemos preparadas las 2 manzanas con todo eso, vamos a la preparación. Ya está, ya estamos terminando. Un huevo, un solo huevo. Qué lindo color está, se nota que es un huevo de... Son huevos de campo estos. Eso sí. De gallinas felices. Sí, una vez que ponemos el huevo, bueno, el famoso dedito de aceite. El dedito de aceite, que si querés poner menos, podés poner tranquilamente. No pasa nada. Bueno, y ahora hay que poner el azúcar. Bueno, Emanuel, ya que vas a comer vos, elegís, ¿qué querés? ¿Azúcar blanca o azúcar mascabado o mascabo? Yo prefiero azúcar mascabo porque esta galletita de manzana y canela Sí. me suena al bosque, a tomar un tecito Ay. en un bosque, ¿viste? Ay, me transporté a Cariló. Sí. Y el azúcar mascabo tiene algo que me lleva al bosque, no sé el color, qué sé yo. Ay, qué lindo. O estoy loco, capaz. No, entonces le vamos a poner de azúcar un poquito más que media tacita. Si a vos te gusta así rico y dulce, ponele 3/4 taza. Y si no, así, ¿ves? Mira cómo se nota la cantidad. Ahí está, porque Manuel es medio dulzón.
así que le gusta. Y cuando le ponemos el huevo, el azúcar y el dedito de aceite, este es el momento de poner un poquito de gusto. Y le vamos a poner vainilla líquida, pero este es extracto, así que tiene que ir menos. Ahí está, ¿no es cierto que va menos este? Así que la vainilla líquida es a gusto. Ahí, tiro. Listo. Una cucharita de té en total. Sí, y ahora le vamos a agregar una taza de harina común. Harina 4 ceros que se usa en repostería. Porque cuando se hace pizza, panes, se puede usar esta harina, pero normalmente se usa 3 ceros. Y para repostería, galletitas, todo esto, 4 ceros. Ahora le vamos a agregar un poquito de leche. Nada más, pero poquito, no nos pasemos. Así que vamos a agregar de a poco, porque ahora vas a ver qué linda consistencia tiene que tener, cuál es la deseada. ¡Ya terminamos! Recordá que te dije que había que prender el horno, ¿eh? Una pizquita más. Ahí está. Y este es el momento de agregar también el relleno, el contenido, todo. ¿Viste qué práctico así? Me olvidé de agregarle una cucharadita de polvo Royal, el polvo leudante, porque usamos harina común. Bueno, no pasa nada en nuestro canal, así que lo agregamos ahora. Y van a salir bárbaras, porque viste que nos puede pasar eso. Ahora esto lo vamos a poner en el horno, a horno moderado. Acá ya tengo preparada. Le puse rocío vegetal. Vos le podés poner, si no tenés esto, lo que estés acostumbrado. Estos son así, son galletas así, grandecitas. A mí me gusta grande, a vos te gustan chiquitas, ¿no, Manuel? Mediano. Mediana, a mí me gusta grandes. Es así, rústica. Listo. Entonces, ya las acomodamos. Esto va a ir a un horno mediano. En un segundo con vos nos vemos con la galletita terminada y te vamos a decir cuánto tiempo llevó en el horno. Pero, vení, Emanuel, me acordé de algo, vení. Si no te suscribiste a mi canal, suscríbete, es gratuito. Y así ves todos los videos que subimos de distintas cosas. Y activá la campanita, porque si no YouTube no te avisa. Algo más que me acordé. Hay señoras que me dicen, ¿qué pasa que no subís videos? Sí que subo, pero si vos no mirás el canal, YouTube no te lo recuerda. No sé por qué, pero así funciona. Así que vos tenés que hurguear, investigar, entrar al canal para que YouTube te lo recomiende. Nos vemos en un segundo. Horno mediano. Te quiero mostrar lo linda que estoy. Fíjate, estoy bien, me produje bien, me peiné yo, me pinté recién. Mira qué linda la billutería. Ay, pero esto, mira, que no te pierdas esta blusa hermosa que me regaló Norma, una amiga que, mira, te la recomiendo que lo mires en Instagram. Emanuel, después pone el nombre, Insignia se llama. Ella lo hace unas cosas hermosas con sus hijas, con Sonia y Mariela. Así que estaba tan contenta. Gracias, Norma, Sonia y Mariela, por regalarme esta blusa tan hermosa. Así que mírenla, síganla, que tiene cosas hermosas en el Instagram. Ahora sí. Acá están las galletitas, pero no pudimos esperar que se enfríen. Las queremos comer ya y probar. Mirá, fíjate el ruidito. Hermosas quedaron. Si vos no tenés apuro, la dejás en el horno que se enfríen y todavía te salen un poquito más crocantitas. No son galletitas crocantes porque tiene la manzana adentro. Son así el estilo. Ahora nos queda probar la galletita. Pero acordate, con el permiso de todos ustedes, porque no me gusta probar y comer yo sola cuando el otro no está comiendo.
A ver. ¡Qué rica! Está muy rica. La manzana y la canela combinan muy bien. Y además me quedé pensando en lo que dijo Emanuel. A mí me gustaría comer esto tomando mate, estando en un verde, sentada en una plaza, en un bosque, tomando un té en tu casa en compañía de la familia. Acá tenemos una galletita rica, casera, que vos decís, ¿para qué voy a ir a comprar? Con una tacita, un huevo, 2 manzanas, nos salen unas galletitas riquísimas. Y no comes con conservantes, con colorantes, con nada. Todo natural, rico, casero, y acá hay amor, hay vida. Y recordá, si vos querés que hagamos la galletita versión sin azúcar y sin harina blanca, dejanos en los comentarios, porque también la tenemos para hacer. Y bueno, y mira, por último, y nos despedimos, hasta el próximo video dentro de un ratito, te dejo un ejercicio de taller de memoria. Viste que la canela va muy bien con la manzana, entonces pensá y dejá en los comentarios qué otra pareja hay que se lleven bien en la comida. Por ejemplo, jamón y queso, canela y manzana. ¿Qué más? ¿Qué más? Pensá, te dejo este ejercicio como un desafío. En base a eso podemos pensar en recetas nuevas. ¡Chao!